fracasen los que quieran. No he nacido para perder, aunque no lo parezca. Estoy listo para pelear contra viento y marea. La victoria segura está en el nombre de Cristo. No hay un premio sin una competencia. Nunca cantaré victoria sin ir a la guerra. Nadie dijo que fuera fácil, esto es de valientes. Arriba los vencedores, con Cristo se puede. Yo no me rendiré, que fracasen los que quieran. No he nacido para perder, aunque no lo parezca. Estoy listo para pelear contra viento y marea. La victoria segura está en el nombre de Cristo. No importa el nombre de ese gigante, caerá. No importa qué tan alta sea la montaña, llegaré. No importa el nombre de esa enfermedad, libre soy. Somos más que vencedores en el nombre de Cristo. Yo no me rendiré, que fracasen los que quieran. No he nacido para perder, aunque no lo parezca. Estoy listo para pelear contra viento y marea. La victoria segura está en el nombre de Cristo. Yo no me rendiré, no, no, que fracasen los que quieran. No he nacido para perder, aunque no lo parezca. Estoy listo para pelear contra viento y marea. La victoria segura está en el nombre de Cristo. Yo no me rendiré, que fracasen los que quieran. No he nacido para perder, aunque no lo parezca. Estoy listo para pelear contra viento y marea. La victoria segura está en el nombre de Cristo. Yo no me rendiré. Que el Señor les bendiga. Estamos aquí una vez más acompañándole. Gracias a usted que ya está ahí en su casita o en su lugar de trabajo, ya en sintonía nuestra. Esperamos ser de mucha bendición. Gracias por estar con nosotros siempre, Mari, contentos de poderles acompañar a todos los oyentes de Radio Restauración, también a los que nos sintonizan a través de las redes sociales, siempre conscientes de la responsabilidad de proclamar las buenas nuevas de salvación. Es que presentamos esta edición de su programa Reflexión. Gracias por estar con nosotros, siempre disfrutando de las misericordias. Hay que recordar, Mari, que cada mañana son nuevas las misericordias de nuestro Dios. Así es, por supuesto, el Señor nos regala un día más. Y qué bueno es que nosotros sepamos aprovechar cada día, porque esta oportunidad no es dada para todos. Porque usted, bueno, a lo mejor en algún momento se ha dado cuenta de personas que, al igual que usted y yo, nos fuimos a dormir anoche, por decirlo así, y el día de ahora hay personas que no despertaron, hay personas que
el día de ayer fue su último día, pero mire, nosotros estamos aquí gozando de la bendición del milagro de la vida. Es un milagro que todos los días acontece. Lo que pasa es que nosotros estamos ya tan acostumbrados a hoy es un nuevo día y lo miramos simple, pero la verdad es que es un milagro. Amén. Por eso es que le invitamos a que usted disfrute de la compañía, de la mejor compañía de Cristo Jesús a su lado. Recuerde que Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Por eso usted puede disfrutar de su divina presencia. De esta manera iniciamos el programa de este día viernes. Gracias por estar disfrutando con nosotros. De una vez vamos a presentar las diferentes secciones dentro de este programa. Y qué mejor manera que iniciar con la palabra de Dios, el versículo del día. Vamos a presentar entonces el versículo de este día. Sabe que la palabra de Dios es la que nos sigue dando cobertura, nos está guiando, y a través de este versículo diariamente que nosotros estamos presentando, usted puede conocer más de la palabra de nuestro Dios. Presentamos entonces, María, el versículo para este día, basado en el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 19. Hermoso versículo. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas Amén. pueden ser las tribulaciones que estemos enfrentando en nuestro diario caminar, en nuestro diario vivir, pero que esas aflicciones Dios las convertirá, nos librará de esas aflicciones y se convertirá en un gozo total. Gracias por estar disfrutando con nosotros. Es importante, ¿verdad, Mari?, que aún en los momentos de dificultad retomemos el versículo de este día y aprendamos mucho de la palabra de Dios. Muchas son las aflicciones del justo. Así es, y es que en la vida los problemas, las enfermedades son inevitables. En algún momento siempre se nos van a presentar, pero lo importante es seguir adelante, no darnos por vencidos, porque el Señor está con nosotros. Y si Él pues nos permite la entrada a diversas pruebas, también Él nos dará la salida. Así que pueden ser muchas las aflicciones que usted esté presentando. Quizás en este mismo momento usted está atravesando alguna dificultad, pero la verdad es que el Señor nos va a librar de cada una de ellas. Nada acontece a nuestra vida si no es la voluntad de nuestro Dios. Y es que en cualquier área, Mari, podemos enfrentar aflicciones. En el área de nuestro trabajo, en el área, voy a decirlo, espiritual, muchas veces podemos tener aflicciones, las cosas no se nos están dando como nosotros lo deseamos. O familiar también, pero quien está presto para ayudarnos es Cristo Jesús. Señor. Así es, así que sigamos confiando en Él, porque tenemos ejemplo en la palabra de Dios. Personajes que fueron muy afligidos y el claro ejemplo de Job, ¿verdad? Que fue alguien que sufrió muchísimo. Creo que ni un ser humano en esta época ha sufrido tanto como Job. Pero la verdad es que el Señor de ahí lo levantó, de ahí el Señor lo sacó con mucha bendición. Pero ¿sabe qué? Eso sí, que Él fue fiel, Él siempre fue fiel, Él estuvo siempre en los caminos del Señor, nunca se apartó, nunca dijo, ay Señor, ¿por qué si yo soy tu hijo y me está aconteciendo todo esto? En ningún momento Él no se quejó, Él siempre dijo, sea el nombre de Jehová bendito. Y ahí está la clave también, Melvin, para que nosotros recibamos siempre esa bendición de nuestro Padre Celestial. Siempre démosle gracias al Señor en todo, no solamente en los buenos tiempos, sino también en esos momentos de aflicción. Seamos agradecidos con el Señor porque Él tiene nuestra vida en sus manos, y si estamos pues en sus manos, Él sabe hacia dónde nos lleva. Correcto, por eso le invitamos para que usted recuerde el versículo de este día, Salmo capítulo 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Recuerde buscar este versículo también en su red social, donde estamos transmitiendo como hashtag el versículo del día. Y usted puede disfrutar siempre, ir comparando los versículos cada día que estamos compartiendo en este programa Reflexión, y usted así disfrutar también de esta bendición. De una vez, porque el tiempo después estamos a la carrera compartiendo la palabra de Dios. ¿Le parece si compartimos entonces la frase de este día? La frase de este día entonces es: ¿cuánto comprendes que Dios está contigo? Ya no importa quién está contra ti.
Correcto. Cuán importante es, Mari, reconocer que siempre vamos a tener aflicciones, como decíamos en el versículo del día, pero cuando Dios está con nosotros, ya no va a haber pretexto, nadie podrá levantarse con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y la Biblia dice, todo lo podemos en Cristo cuando Él viene y nos fortalece. Así es, definitivamente, si Dios está con nosotros, no importa que esa ola de preocupaciones, esa ola de dificultades le estén quizás hundiendo, no importa. Si Dios está con usted, pues sabemos que vamos a ser más que vencedores. Y también pues es de saber que no hay problema, no hay dificultad más grande que el poder de nuestro Dios. Tenemos un Dios que sobrepasa todo límite y por lo tanto debemos de comprender que si Él está con nosotros, pues en Él vamos a ser victoriosos. Amén, definitivamente. Y por eso le invitamos para que usted recuerde la frase de este día. Con gusto se la compartimos en pantalla. Cuanto comprendes que Dios está contigo, ya no importa quién está contra ti. No importa lo que estemos atravesando, Dios está con nosotros. Su vara y su cayado nos infunden aliento, aún, Mari, en momentos de tragedias, de dificultades. Exactamente. Y es que quiero recordar una historia de la Biblia, sorprendente historia, cuando estaba Eliseo. Y estaba ahí junto a él su criado. Su criado estaba muerto de miedo, por decirlo, porque veía un gran ejército. Ellos solamente estaban dos, pero veía un gran ejército enemigo y realmente Eliseo sí estaba viendo con ojos espirituales. Eliseo estaba viendo que el Señor estaba con él y que él, pues Dios había enviado a su ejército, pero el criado de Eliseo no podía verlo. No podía verlo y dice la Biblia que Eliseo le pidió a Dios que abriera sus ojos y de esa manera pues inmediatamente Dios respondió y le abrió los ojos a su criado y dice la Biblia que él vio al ejército, vio caballos, vio ese gran ejército que nuestro Dios había enviado a su favor. Así que recuerde, nosotros quizás no podemos dimensionar, no podemos ver todo lo que nuestro Dios está haciendo, está peleando por nosotros. Nosotros no lo podemos ver porque quizás, bueno, es espiritual. La batalla, recuerde que nuestro Dios es quien está peleando también junto con nosotros y es muy difícil a veces comprender, pero la verdad es que aunque usted no lo pueda ver, recuerde, Dios está ahí, Él está luchando junto a usted. Amén, definitivamente. Y por eso a seguir luchando, a cerrar esta semana con gozo, con alegría, sabiendo de que Dios es galardonador de los que le buscan con sinceridad. Ahí estábamos entonces presentando los diferentes segmentos, 2 segmentos dentro de este programa, como lo es el versículo del día y la frase del día. Gracias por estar con nosotros. Nos complace en seguir acompañándoles y disfrutar precisamente de la presencia de Dios. Queremos en este momento recordarle, Mari, que también puede brindar su comentario a través de la red social de su preferencia y también solicitar su petición de oración. Así es, definitivamente. Siempre vamos a estar orando por cada uno de ustedes. Recuerde que usted puede dejar su comentario. Siempre ponga su petición o lo que mencionaba, pues un día de esto. Tal vez nosotros no tengamos peticiones, tal vez nosotros estemos pasando tiempos de bonanza, pero siempre habrán personas que nosotros conocemos y son personas que están pasando dificultades. Entonces, por esa razón debemos de siempre orar los unos por los otros. Tal vez nosotros no podamos ayudarle a las demás personas económicamente, no podamos quizás brindarle una ayuda, pero sí, lo mejor podemos hacer, que es orar por ellos. Y usted lo puede hacer enviando su petición. Vamos a ayudarle también a orar, por supuesto, a cada uno de ustedes. Correcto. Vamos entonces también a recordarle que estamos transmitiendo a través de nuestras fanpage en Facebook. Puede encontrarnos como @elinsanmiguelsb, @restauración 1450 y también a través de la fanpage de su servidor como @Melvin López Elín. En nuestros canales de YouTube usted nos encuentra como Elín San Miguel en el canal de su servidor y también estamos transmitiendo en la red social de Twitter para que usted pueda disfrutar la red social de su preferencia. Pues ahí estamos transmitiendo este programa Reflexión, edificando al cuerpo de Cristo y disfrutando sobre todas las cosas de la bendición de Dios. Es que la bendición de Dios es la que nos enriquece y esa no añade tristeza alguna sobre nuestros corazones.
El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia y su narrativa se divide en dos partes principales. Tenemos los capítulos del 1 al 11 que cuentan la historia de Dios y de todo el mundo. Y luego tenemos los capítulos del 12 al 50 que aumentan la imagen y narran la historia de Dios y un solo hombre, Abraham, y luego sobre su familia. Estas dos partes son conectadas por una historia como una bisagra al inicio del capítulo 12. Este diseño nos da una pista de cómo entender el mensaje del libro como un todo y cómo introduce la narrativa de toda la Biblia. El libro comienza con Dios, interviniendo el desorden y la oscuridad que se describen en la segunda oración de la Biblia. Dios saca de ahí orden, belleza y bondad. Él crea un mundo donde la vida puede florecer. Dios hace unas criaturas llamadas humanos, o Adán en hebreo. Él las crea a su imagen, lo que tiene que ver con su rol y propósito en el mundo de Dios. Los humanos fueron creados para ser los reflejos del carácter de Dios hacia el mundo. Fueron designados como representantes de Dios para gobernar su mundo a su nombre, lo que en el contexto significa desarrollar todo su potencial, cuidarlo y hacer de él un lugar donde aún más vida pueda florecer. Dios bendice a los humanos. Esta es una palabra clave en este libro. Él les da un jardín, un lugar desde el cual empiezan a construir este nuevo mundo. La clave es que los humanos tienen que elegir cómo van a edificar este mundo. Esto es representado por el árbol del conocimiento del bien y el mal. Hasta ahora, Dios ha provisto y definido lo que es bueno y lo que no es bueno. Pero ahora, Dios les está dando a los humanos la dignidad y libertad de elegir. ¿Van a confiar en la definición de Dios sobre lo que es bueno o es malo? ¿O buscarán la autonomía y definición del bien y del mal por ellos mismos? Las apuestas están muy altas. Rebelarse contra Dios es abrazar la muerte, porque estás apartándote del mismísimo dador de la vida. Esto es representado con el árbol de la vida. En el capítulo 3, una misteriosa criatura, una serpiente, entra en la narrativa. La serpiente es presentada sin ninguna otra introducción más que es una criatura hecha por Dios. Es claro que esta criatura está en rebelión contra Dios. Quiere guiar a los humanos a una rebelión y hacia su muerte. La serpiente cuenta una historia distinta sobre el árbol y la elección. Les dice que abrazar el conocimiento del bien y del mal no les producirá la muerte, sino que en realidad es el camino hacia la vida y a llegar a ser como Dios. La ironía de esto es trágica, porque ya sabemos que los humanos eran ya como Dios. Fueron hechos para reflejar la imagen de Dios. En lugar de confiar en Dios, los humanos buscan autonomía. Ellos buscaron el conocimiento del bien y el mal por sí mismos, y en un instante la historia se sale de control. La primera víctima fue la relación entre los seres humanos. El hombre y la mujer de pronto se dieron cuenta de lo vulnerables que eran. Ni siquiera pueden confiar en el otro. Hacen ropa y esconden sus cuerpos el uno del otro. La segunda víctima es que se pierde la intimidad entre Dios y los hombres. Así que ellos corren y se esconden de Dios. Cuando Dios los encuentra, ellos comienzan a culparse uno al otro sobre quién se rebeló primero. Y justo aquí, la historia se detiene. Hay una serie de poemas cortos donde Dios declara a la serpiente y luego a los humanos las trágicas consecuencias de sus acciones. Primero, Dios le dice a la serpiente que a pesar de su aparente victoria, está destinada a la derrota y a morder el polvo. Dios promete que un día una semilla o un descendiente saldrá de la mujer y le dará un golpe letal en la cabeza a la serpiente, lo cual suena como unas noticias maravillosas, pero esta victoria vendrá con un precio, porque la serpiente también le dará un golpe letal en el talón del descendiente mientras está siendo aplastada. Una misteriosa promesa de un vencedor herido. Pero en el flujo de la historia, hasta ahora vemos que esto es un acto de la gracia de Dios. Los humanos se han rebelado y ¿qué hace Dios? Promete rescatarlos. Pero esto no borra las consecuencias de la decisión humana. Dios les informa que desde ahora, todos los aspectos de sus vidas juntos, en casa y en el campo, van a ser llenos de pena y dolor debido a su rebelión, llevándoles hacia su muerte. Desde aquí, la historia empeora. Los capítulos del 3 al 11 trazan la onda expansiva de la rebelión y de las relaciones humanas, fracturándose a todos los niveles. Hay una historia acerca de dos hermanos, Caín y Abel. Caín está tan celoso de su hermano que quiere asesinarlo. Dios le advierte que no ceda a la tentación, pero él lo asesina en el campo. Luego Caín va y construye una ciudad donde reina la violencia y la opresión.
Esto es representado en la historia de Lamec. Él es el primer hombre en la Biblia que tiene más de una esposa. Las está acumulando como una propiedad. Y luego empieza a cantar una corta canción acerca de cómo él es aún más violento y vengativo de lo que fue Caín. Después se nos presenta una extraña historia acerca de los hijos de Dios, lo cual podría referirse a seres angelicales malignos, o podría referirse a reyes antiguos, quienes proclamaban proceder de los dioses. Como Lamec, ellos tuvieron tantas esposas como quisieron, y procrearon a los Nephilim, estos grandes guerreros de antaño. Cualesquiera de los dos significados que sea cierto, el punto es que los humanos están edificando reinos que llenan el mundo de Dios con violencia y con más cantidad de corrupción. Como respuesta, se nos dice que Dios se aflige con dolor. La humanidad está arruinando su mundo bueno y se están arruinando los unos a los otros. Así que debido a su pasión para proteger la bondad de su mundo, Él lo lava de la maldad de la humanidad con un gran diluvio. Pero Él protege a un humano irreprensible, a Noé y a su familia. Él lo comisiona como un nuevo Adán. Él repite las bendiciones divinas y lo envía hacia el mundo. Así que nuestras esperanzas están bien altas. Pero luego Noé falla, también en un jardín. Él va y planta un viñedo, se emborracha y termina completamente sin sentido. Y luego Cam, uno de sus hijos, en la carpa, le hace algo vergonzoso a su padre. Aquí tenemos a nuestro nuevo Adán, desnudo y avergonzado, igual que el primero. La decadencia empieza de nuevo. Conduce a la fundación de la ciudad de Babilonia. Los pueblos de la antigua Mesopotamia se reúnen en torno a una nueva tecnología que han descubierto, el ladrillo. Pueden hacer ciudades y torres más grandes y más rápido de lo que nadie jamás las ha hecho. Ellos quieren construir una nueva especie de torre que llegará hasta los dioses y les hará un gran nombre. Es una imagen de la rebelión y la arrogancia humanas. Es la rebelión del jardín en gran escala. Dios humilla su orgullo y los dispersa. Este es un grupo diverso de historias, pero todas están desarrollando el mismo punto básico. Estas historias están declarando que vivimos en un mundo bueno, el cual hemos convertido en malo, y que hemos elegido definir el bien y el mal por nosotros mismos. Todos contribuimos a este mundo de relaciones rotas, que llevan al conflicto, a la violencia y finalmente a la muerte. Pero hay esperanza. Dios prometió que un día un descendiente de los humanos vendría, el vencedor herido, quien derrotará el mal en su raíz. A pesar de la maldad de la humanidad, Dios está determinado a bendecir y rescatar este mundo. Así que la gran pregunta es, por supuesto, ¿qué va a hacer Dios? La siguiente historia, la bisagra, ofrece esta respuesta. Por ahora, de esto es que trata Génesis del 1 al 11. Gracias por estar conmigo en este día, viernes 27 de agosto 2021. Estamos transmitiendo en vivo este programa Reflexión. Qué bueno es saber que la gracia y la misericordia de Dios nos permiten llegar a este día viernes, a un cierre de semana, gracias a la hermosura de su santidad. ¿Qué le parece si hacemos una oración? Hemos compartido ya el versículo del día, la frase de este día, unos elementos importantes, así que viene el consejo de la palabra de nuestro Dios. Después vamos a dar lectura a los comentarios. Mientras tanto, vamos a suplicarle a Dios que Él sea el que hable a nuestras vidas y nos permita llegar al cierre. Hoy cerramos precisamente la serie de Abraham, el padre de la fe. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tu infinita misericordia, por tu amor tan grande. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros al darnos la salud, al darnos paz en nuestro corazón. Nos permite llegar al cierre, Señor, de una nueva semana. Gracias por permitirnos siempre estar pendientes de lo que tú quieres hacer a través de nuestra vida. También ahora acudimos a ti para suplicarte que tú, Señor, hables a nuestras vidas, que nuevamente, Señor, al llegar al cierre de una serie más de este personaje llamado Abraham, tú nos has enriquecido, tú nos has deleitado. Ayúdanos y permítenos llevar a la práctica cada uno de los elementos que tú has compartido con cada uno de nosotros. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Amén y amén. Tal como lo hemos mencionado, este día llegamos al cierre de la serie de Abraham, el padre de la fe. Quiero hacer algunas remembranzas. Antes de todo, es importante recordar algunos aspectos importantes.
Abraham ha reconocido, la Escritura lo reconoce precisamente como el padre de la fe, un hombre ejemplar que tuvo desaciertos, tuvo problemas en la vida, pero esos problemas, esas circunstancias adversas lo fueron llevando precisamente a una graduación a donde él podría declarar la Biblia misma como el padre de la fe. Mi motivo por el cual toqué esta serie precisamente de Abraham, el padre de la fe, quizás fueron tres cosas. Lo primero de ellos es de que hemos estado evaluando cada uno de los personajes de la Escritura donde podemos aprender que no son grandes hombres, superhombres, sino que fueron hombres comunes y corrientes como nosotros y que nosotros podemos llegar a la medida de fe que ellos mostraron y si es posible rebasar esa medida de fe. En segundo elemento que quiero, por qué compartí esta serie, es porque mi intención es que nosotros vayamos creciendo en la medida que podamos y en la medida que dependamos de la voluntad de Dios. 3. No es mi objetivo profundizar mucho en la palabra de Dios o tocar temas muy teologizados, sino más bien consejos para la vida práctica que nos van a servir a enfrentar el día a día, la vida precisamente que estamos viviendo. Eso me hace pensar precisamente que cada uno de nosotros hemos encontrado principios básicos para ponerlos en práctica en nuestro diario vivir y no dudamos que el cierre de esta serie va a traer bendición para cada uno de nosotros. Quiero que analicemos precisamente el tema, la muerte de Abraham. La muerte de Abraham, llegamos al capítulo número 25 del libro de Génesis y antes de entrar de lleno en esta porción, encontramos quizás un detalle interesante. En este capítulo es un capítulo muy importante que encontramos dentro de la palabra de Dios. Digo importante porque aquí hay aspectos principales, no solamente la muerte de Abraham, sino la bendición otorgada precisamente a Isaac y aquellos descendientes que Abraham va a tener con otra persona que aparece en escena en este capítulo número 25. Sin más tardar, entonces veamos lo que dice Génesis capítulo 25, versículo número 1 y versículo número 2. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Yoksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Esos son los descendientes precisamente de Abraham. ¿Qué tenemos acá? Bueno, vamos a ir por orden. En este capítulo número 25 nos habla acerca de la fructificación de Abraham. A la edad de 75 años, y voy a hacer algunas remembranzas, a la edad de 75 años, Abraham salió de Ur de los Caldeos y Jehová, nuestro Dios, le prometió engrandecerle, bendecirle a través de una descendencia. A la edad de 99 años, Dios le dio la promesa del heredero Isaac, y eso lo analizamos en el capítulo 17, versículo número 19, el cual nació cuando Abraham tenía 100 años de edad. Eso lo declara posteriormente Génesis capítulo número 21, versículos del 1 al 6, que ya lo analizamos. El nombre que aquí aparece novedoso es el de Setura, que significa incienso o perfumada, o como algunos también le dan el significado de fragancia. Es una nueva relación matrimonial que se debe buscar precisamente una pareja, y es lo que Abraham hace en este momento, hablando en términos en los cuales la Biblia no oculta nada. La Biblia nos declara precisamente cómo va a terminar sus días el padre de la fe llamado Abraham. Abraham, en los últimos años de su vida, llegó a ser padre de 6 hijos, y es lo que encontramos en los primeros capítulos, más bien versículos de este capítulo 25 del Génesis. Hombres y mujeres de fe, líderes de fe y creyentes de fe, no solamente líderes, sino todo el grupo de creyentes de la fe cristiana, llegarán a viejos con la unción y un crecimiento de multiplicación. La edad no hace estériles a las personas en cuanto a la reproducción. Crecerán, hablando en términos espirituales, crecerán, multiplicarán y engendrarán buenas visiones, buenos proyectos para la vida.
De Abraham nació siempre algo nuevo. Todo alrededor de él envejecía, él mismo envejecía, pero él se mantenía en una buena vejez, dice la Escritura. La vejez para muchos no es buena, para muchos la vejez es mala. En vez de tener una buena vejez, es para ellos soledad, depresión, nostalgia, quejas, contienda, rechazos, groserías y, por qué no decirlo, hasta entretenimientos. Leemos precisamente del anciano Jacob que este personaje llegaba a una edad muy avanzada. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob a lo cual respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos han sido los años de mi vida, los días de la peregrinación. El envejecimiento, ese es el punto, es un proceso natural de la vida, a lo cual todos nos vamos a enfrentar. El cuerpo se va desgastando con el paso de los años, pero la actitud que se tome ante ese proceso es muy determinante para el ser humano. Uno llega a viejo, pero no se tiene que sentir viejo. Un día nos miraremos al espejo y vemos que algunos surcos, algunas manchas en la edad, algunas canas ya están empezando a aparecer. Miramos los brazos y vemos las manchas de la vejez. El alma, el espíritu, nunca envejece. La casa se deteriora, el cascajo se deteriora, pero no el inquilino espiritual. Aunque nuestro hombre exterior, dice Pablo, se va desgastando, no obstante, el interior se renueva de día en día. Si todos hemos de llegar a este momento de enfrentar la vejez, de enfrentar los años precisamente en el avance de la vida, bueno es que nos preparemos. Hay personas que no se preparan para el momento de su vejez, es decir, no logran establecer un patrón de conducta en el cual ellos puedan subsistir, ya sea por medio de alguna pensión, ya sea porque algunos hijos se identifican precisamente con la vejez de algunos padres, pero ¿qué si algunos hijos no se identifican? Es importante entonces prepararnos para esos años mozos de nuestra vida. Veamos un segundo aspecto, dice el versículo número 5 de Génesis capítulo 25. Y Abraham dio todo cuanto tenía Isaac. Oiga, aquí hay algo interesante porque recuerde que los versículos anteriores, el versículo 3, 4 y 5, nos ha presentado los nuevos hijos de Abraham que tuvo en su vejez con precisamente su concubina Cetura. Aquí hay otro detalle interesante, que a pesar de que ha mencionado todos los hijos precisamente que él ha tenido, incluyendo Ismael, aparece este versículo en escena de Génesis capítulo 25, versículo 5, que dice que Abraham dio todo lo que tenía a Isaac. Oiga, qué interesante. Digo interesante porque aquí la Biblia nos está recordando que el hijo de la promesa era Isaac. Muchos pueden haber sido los hijos que Abraham tenía, pero el hijo de la promesa era Isaac. Isaac, el hijo de la promesa, recibió la herencia del padre de la fe. Abraham le reservó todo para él. Las promesas serán siempre para el hijo de la promesa. La iglesia recibirá la herencia del Padre, la iglesia cristiana, la iglesia donde se ha predicado la palabra de Dios. Las bendiciones no son para todos. Las bendiciones de Dios serán para ti, serán para su servidor. Nadie las puede reclamar para sí mismo. Lo que Dios nos promete, Él nos lo dará, con la única condición de que nos mantengamos fieles a su pacto. Los dones de Dios son irrevocables para quienes están establecidos, y están establecido un propósito. Porque dice la Escritura en Romanos capítulo 11, versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios realiza sus propósitos, es decir, su voluntad deliberada. Son aquellos que por su gracia Él ha llamado. La única persona que puede interrumpir el programa de Dios en la vida es uno mismo. Abraham, el padre de la fe, dio todo cuanto tenía a Isaac, al hijo de la promesa.
Qué tremenda declaración la que encontramos en Génesis capítulo 25, versículo número 5. Dio todo lo que tenía a Isaac. No le dio todo lo que tenía a los otros hijos. No. O no le dio otros elementos y a Isaac le dejó la mitad. No, le dio todo. Es que era el hijo de la promesa. Por ser unigénito, el único, aunque tenía a su hermano mayor Ismael y 6 hermanos más, con lo que estamos viendo acá en este capítulo 25, Abraham le dio cuanto tenía a Isaac. Le dio sin reservas. Y así hace con nosotros el Padre Celestial. Nos da a los suyos sin límites y sin reproches. Sus bendiciones, sus favores son dones sin reservas. Gloria sea a Dios, siempre a su nombre sea toda la gloria, porque Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para quienes aquellos le somos fieles a Dios. Oiga, qué importante, porque cada uno de nosotros debemos recibir bendiciones, promesas de parte de Dios. Pero hay personas que no reciben bendiciones, no reciben las promesas de parte de Dios porque no son hijos legítimos. Jesucristo dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuán importante es que nosotros caminemos bajo la cobertura de Dios. Si caminamos bajo la cobertura de Dios, sus promesas están aseguradas para nuestra vida. Pero a los hijos de sus concubinas, estoy hablando de Ismael, estoy hablando de los madianitas, porque ya lo vamos a ver, no tuvo solamente a su mujer Agar, tuvo a Cetura y quién sabe si algunas más. Ellos eran el fruto de sus obras y de su fe. Muchos frutos en la vida espiritual del creyente no vienen como resultado de la fe, sino de las obras propias. Pero hay que dejar a la fe producir. Dio a Abraham dones, dice. Oiga, dio dones, no dio todo. Dio a Abraham dones. Aunque no les tocaba nada, Abraham también les dio regalos, dádivas, dones. Muchos son bendecidos, aunque no se lo merecen. Reciben, aunque no hay promesas para ellos. Esa es la gracia de Dios manifestada. Es lo que vemos acá. Dice la Escritura que a Isaac le dio todo, pero a los otros hijos les dio regalos, les dio dádivas, les dio dones y los envió lejos de Isaac, su hijo. Eso es lo que está declarando aquí en este capítulo 25 del Génesis. El hijo de la fe y los hijos de las obras no podían convivir. Las obras y la fe se separan. La promesa viene por fe y no por obras. No negamos que la fe produce obras, pero las obras no producen fe. La fe justifica. Romanos capítulo 5, versículo número 1. Las obras no justifican. Las obras no salvan, pero los salvados hacen obras. Todo aquello que es producto y fruto de la carne, de nuestra propia voluntad, se tiene que separar de lo que es resultado de la fe. Entre el espíritu y la carne debe de haber una gran distancia de separación, pero también debe de haber una gran atracción espiritual. ¿De qué nos habla eso? De que antes de morir, Abraham separó al hijo de la promesa con los otros hijos que él tuvo precisamente con sus concubinas. No se trataba de relacionar, es que no se pueden relacionar. ¿Por qué? Aquí nos está hablando precisamente de que Abraham lo separó porque uno eran el hijo de la promesa, el hijo de la fe, y los otros eran los hijos que de alguna manera él tuvo en la vida. ¿De qué estoy hablando? De que lo mundano no se puede relacionar con el cristiano. Estamos en este mundo, o sea, aquí estamos, convivimos, pero no debemos de participar de las cosas que el mundo nos presenta. Para el mundo hay muchas atracciones, para el cristiano su atracción es Cristo. Oiga, qué interesante, porque desde el libro de los Génesis está haciendo una separación. Dice que los envió lejos de Isaac, su hijo.
A los otros 6 hijos, incluyendo a Ismael, los mandó lejos de Isaac. Es que Isaac era el hijo de la promesa. Tú y yo, si somos parte de la familia de Dios, tenemos una promesa de parte de Dios. Tenemos preciosas y grandísimas promesas. No podemos echar por la borda, no podemos tirar las promesas que Dios nos ha regalado. Tú eres parte de los descendientes de los hijos de Dios y como tal debemos disfrutar de toda la amalgama de bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mientras él vivía, Abraham se dedicó a cuidar de la fe transmitida a Isaac. Alguien tiene que cuidar a los hijos e hijas de la promesa. Los hombres y las mujeres de fe, mientras vivan, cuidarán de las promesas de Dios para sus vidas. ¿Qué has hecho con las promesas de Dios? Tal vez tú tienes ya una edad avanzada. Pregunto, ¿qué has hecho con las promesas de Dios? Tal vez emigraste a otro país, pero las promesas de Dios van a estar. Tal vez te fuiste, voy a decirlo, lejos, por alguna razón sentimental, económica, por la razón que sea. ¿Por qué te fuiste? Las promesas de Dios siempre van a estar para tu vida. Y cuán importante es que meditemos en cada una de esas preciosas y grandísimas promesas que Dios tiene para nuestra vida. Mientras él vivía, Abraham se dedicó a cuidar de la fe transmitida a Isaac. Alguien tiene que cuidar precisamente de las promesas. Los hombres y las mujeres de fe, permítame darle este principio, mientras vivan, cuidarán de las promesas de Dios para sus vidas. Mientras hay vida, hay esperanza. Todavía usted tiene que cuidar y ver las promesas que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Hay personas que dicen, no, es que yo ya estoy en una edad avanzada. Abraham ya estaba en buena vejez y estaba a punto precisamente de entregar su vida. ¿Pero por qué razón? Él está cuidando de las promesas de Dios, porque él sabía que a través de él y su descendencia, por medio de Isaac, iban a recibir las preciosas promesas que Dios tenía para con él. Hacia el oriente, a la tierra oriental, esta área geográfica hoy en día es Jordania o Transjordania, como mayormente se le conoce. Abraham separó a los hijos de la carne del hijo del espíritu. El hijo de la promesa no puede vivir con los hijos del compromiso que él había tenido por medio de Ismael, por medio de los demás descendientes que ya analizamos sus nombres, específicamente en el capítulo número 1, versículo número 1 y versículo número 2 del capítulo 25 de Génesis. A nosotros también, como el Isaac de Dios, nuestro Padre Celestial, tiene que distanciarnos de muchas cosas familiares que buscarán apagar nuestra fe y nuestra esperanza, cosas con las cuales estamos acostumbrados a convivir y no las consideramos dañinas. Nuestro Padre Celestial, si las ve peligrosas para nuestra vida espiritual, Él las va a quitar. ¿Qué hizo Abraham? Abraham separó a los hijos de la promesa, el hijo de la promesa, que era Isaac, lo separó de los hijos de sus esclavas y su concubina. Oiga, qué interesante. Usted no puede relacionarse con aquellos aspectos que a Dios le desagradan. Él ya marcó una separación precisamente para cada una de nuestras vidas. Y eso es importante reconocer, que Dios tiene cuidado y control de todas las cosas. Veamos un último detalle. En Génesis capítulo 25, versículo número 7, dice la palabra de Dios. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Génesis capítulo 25, versículo número 7. La longevidad de Abraham. Abraham llegó a vivir una vida completa, longeva. Dios le dio un buen extra de años. Vivió en mucha comunión con Dios y Él le dio muchos años de vida. Con Dios, todo lo que se hace es una inversión. Ese es el punto. Y murió Abraham en buena vejez. Él llegó a viejo con mente, corazón y fuerzas de joven. Su vejez no le fue de estorbo ni a él ni a otros que le rodeaban. Por el contrario, le fue de bendición,
podemos llegar a ser una mente joven y atrapada en un cuerpo viejo, pero otros tienen una mente vieja encerrada en un cuerpo joven. Por eso tenemos viejos jóvenes y jóvenes viejos. Quiero añadir algún comentario precisamente de el historiador Flavio Josefo. Poco tiempo después murió Abraham, decía él. Fue un hombre de virtudes incomparables, favorecido por Dios por su gran piedad. El total de su vida fue de 175 años. Fue sepultado en Hebrón junto a su esposa Sara por sus hijos Isaac e Ismael. Es decir, a través de aquella compra que Abraham realizó cuando su esposa murió en la tumba de Macpela en Mamre específicamente. Dice la escritura, analicemos estos versículos. Anciano. En la ancianidad hay honra. Es un don de Dios. Aquel que lo ha recibido, dele gracias al Creador y regocíjese por esa bendición. Hay personas que no llegan a la vejez. Debemos aceptar la ancianidad con mucha gracia y vivir al máximo esos años de la tercera edad. ¿Por qué digo esto? Porque es importante reconocer que a través de ellos hay una sabiduría. Hay miembros de la familia que no prestan atención a sus ancianos, a sus ancianitos de la tercera edad, porque dicen, no, es que ellos mucho hablan, no, es que ellos se están quedando dormidos constantemente. Mire, dedíqueles un tiempo. Ellos necesitan contarle, ellos irradian mucha sabiduría. Ellos comparten muchas bendiciones que ellos han tenido, mucho rodaje en la vida, tienen una experiencia extraordinaria. Escúcheles. ¿Por qué razón? Porque hay veces no prestamos oídos, no prestamos atención a los ancianos que están en nuestro hogar. Ellos necesitan un tiempo, dedíqueles un tiempo. Dice el versículo número 8 de Génesis capítulo 25, y murió lleno de años. Los años llenan o vacían a cualquier ser humano. Sin Dios, los años vacían. Y con Dios, los años se llenan, se multiplican. ¿Queremos estar llenos de años y vacíos con los años? La expresión, y fue unido a su pueblo, dice el versículo número 8 también, alude a que en su muerte se unió a toda esa familia que había fallecido y estaba sepultada. De ahí la práctica de los judíos de tener sus propios cementerios. Pero la muerte no siempre une a alguien con la familia, pues un no creyente que muere jamás se unirá con los creyentes ya fallecidos. Lógicamente, solo Dios sabe en realidad quién se sube precisamente al tren, al vagón de la salvación. Solo Dios lo sabe. Por eso, cuán importante es que en el cierre de esta serie de Abraham y la muerte precisamente de este padre de la fe, pueda hacer eco en nosotros algunos elementos, como no solamente prepararnos para el momento de la vejez, disfrutar la vejez, pero también prepararnos para nuestra eternidad con Cristo Jesús. En el cielo habrá muchas sorpresas. ¿A quiénes esperamos ver en el cielo? Quizás no los veamos aquellas personas que tanto quisiéramos ver o que esperábamos ver. A quienes no esperamos ver en el cielo, quizás los veamos. Y muchos que no esperábamos ver en el cielo se sorprenderán al vernos. Si Jesucristo no viene y se lleva a su iglesia en nuestros días, la muerte sigilosa llegará, reclamará nuestras vidas y la flecha de la muerte nos alcanzará. No podemos pensar con preocupación en ese día de la muerte señalado para cada uno de nosotros, pero tampoco podemos dejar de pensar en que llegará más tarde o más temprano de lo que uno se pueda imaginar. Mientras tanto, nos corresponde a cada uno de nosotros trabajar cuando es de día, antes de que llegue la noche, en el cual nunca más podremos levantarnos. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 4, leemos: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Abraham fue sepultado precisamente junto a la matriarca Sara en la cueva de Macpela, que significa la cueva doble, ubicada frente a Mamre,
De ahí la antigua costumbre judaica de tener sus propios cementerios, donde ellos son sepultados, precisamente los judíos, hasta donde les es posible por familiares. Ahí en aquel sepulcro, Flavio Josefo, se reunieron sus dos hijos, menciona él, Ismael, de 89 años de edad, e Isaac, de 75 años. Los funerales y los entierros reúnen a la familia. Es un momento para reconciliar antiguas rencillas y volver a ser de nuevo familia. Los mismos nos llevan a pensar cuán breve en la vida para nosotros los mortales. Leemos: y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac y a su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Aunque el padre de la fe, Abraham, murió, no murió la bendición de Dios, que continuó con Isaac. Muchas bendiciones, quiero cerrar ya por el tiempo, pero présteme su atención. Muchas bendiciones son transgeneracionales, pasan del abuelo al padre, del padre al hijo, del padre al hijo, del hijo al nieto. Dios bendijo a Abraham, pero bendijo de igual manera a Isaac. Un líder muere, pero la visión de Dios dada a ese líder no muere. La obra de Jesucristo no se queda a medias porque el instrumento humano muera. La misma continuará y Jesucristo usará a otro con su obra. El reloj de la vida continuará marcando el tic-tac, tic-tac, tic-tac de su hora. La muerte un día nos alcanzará. La muerte un día llegará. Y si Cristo no viene por su iglesia, los años seguirán y la muerte nos alcanzará. La pregunta hasta este momento sería: ¿y usted está preparado? Abraham, vemos que preparó todo para el momento de su muerte. No solamente porque dejó un lugar donde depositaran sus restos, más allá de todo eso, y cuán importante es que preparemos el lugar donde vamos a depositar nuestros restos, sino también porque dejó todo en orden. Hay personas que cuando mueren dejan problemas a los familiares, dejan problemas, no dejan un testamento. Quiero cerrar con ese principio. Cuán importante es que cada uno de nosotros nos preparemos en todos los sentidos, nos preparemos para la cita cuando hemos de partir de esta vida a una vida eterna en Cristo Jesús. Preparémonos para venir al encuentro con nuestro Dios. Si usted no se ha preparado, si usted dice: mire, es que ¿cómo pueden asegurar que hay un cielo, que hay un infierno? ¿Cómo pueden asegurar eso? ¿Cómo es que los cristianos tienen una seguridad? Porque para mí, decía Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Las personas no quieren enfrentar la muerte porque realmente no saben dónde va a ser el destino de su eternidad. Hoy en vida, usted puede establecer cuál va a ser el destino eterno de su vida, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Después de esto, el juicio. Cada uno de nosotros debemos de prepararnos para la cita con la muerte, hablando en términos espirituales. En términos materiales, deje todo ordenado, no deje deudas, deje todo ordenado. Trate de equilibrar. Abraham le dio la promesa de bendición a Isaac porque era el hijo de la promesa. A los otros hijos con sus concubinas, con las demás personas que él tuvo, le dio dádivas, les dio regalos, les dio algunos elementos que les iban a servir precisamente para la existencia de sus hijos. Pero le dio la promesa. Dios te ha dado promesas a cada uno de nosotros. La pregunta es: ¿y usted está aprovechando las promesas de Dios? Aproveche las bendiciones de Dios, porque Dios tiene también bendiciones completas para nuestra vida. Si usted se ha alejado del camino de Dios, ¿qué espera, hombre? Cristo le espera con los brazos abiertos. Reciba a Cristo como su Salvador personal. Reconozca que sin Él nada podemos hacer. Oremos entonces, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, por enriquecernos con tu palabra. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias porque nos permites meditar en tu presencia. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a nuestra diestra.
Gracias porque nos permite llegar al cierre de esta serie de Abraham, el padre de la fe. Gracias, no dudo, Dios mío, que cada principio expuesto nos ha servido, Señor, como una reflexión para poder aplicar cada uno de estos principios que tú has compartido a lo largo de esta serie. Gracias por enseñarnos acerca de la vida de Abraham. Ayúdanos, Dios mío, a aumentar nuestra fe, aunque nos debilitamos, aunque vengan problemas, aunque vengan situaciones adversas. Ayúdanos a mostrar nuestra fe y a poner en práctica cada uno de los elementos que tú has compartido con nosotros a través de tu Espíritu Santo. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu santo nombre sea toda la gloria. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. El libro de Génesis. En el primer video vimos cómo los capítulos del 1 al 11 establecen la narrativa básica de la Biblia. Dios ha creado todas las cosas y hace a los humanos a su imagen para gobernar la tierra a su nombre. Los humanos eligen el pecado y la rebelión. Así que el mundo se sale de control hacia la violencia y la muerte, llevando a la rebelión y dispersión de la gente en Babilonia. A partir de esa dispersión en Babilonia, el autor traza la genealogía de una sola familia, que eventualmente lleva a un hombre llamado Abraham, luego conocido como Abraham. La promesa de Dios a Abraham al inicio del capítulo 12 abre todo un nuevo movimiento en la historia. Dios llama a Abraham a que deje su hogar e ir hacia la tierra de Canaán, la cual Dios dice que un día será suya. En esa tierra, Dios promete hacer de Abraham una gran nación, hacer grande su nombre y bendecirlo. Estas promesas están conectadas con las primeras partes del libro. Babilonia había intentado arrogantemente hacerse un nombre grande para sí misma, y eso no salió nada bien. Pero Dios, en su generosidad, va a investir con un gran nombre a este don nadie, Abraham. La bendición de Dios a Abraham hace eco de la bendición original que Dios le dio a la humanidad en el principio. Así que la pregunta es, ¿por qué Dios va a bendecir a Abraham y su familia? La última frase de la promesa de Dios deja esto en claro, para que todas las familias de la tierra alcancen la bendición de Dios a través de ti. Esto es clave para entender el resto de la historia bíblica. El plan de Dios es rescatar y bendecir su mundo en rebeldía a través de la familia de Abraham. Esta es la razón por la cual el resto de la historia del Antiguo Testamento va a enfocarse solo en esta familia, eventualmente llamada el pueblo de Israel. Esta es también la razón por la que más tarde Israel será llamado un reino de sacerdotes en el monte Sinaí. Dios quiere usarlos para mostrarle a todas las otras naciones cómo es Él. En última instancia, esta promesa recogida más tarde por los profetas y poetas bíblicos que dicen que su cumplimiento vendrá a través del rey mesiánico de Israel, cuyo reino traerá justicia y paz a todas las naciones. En este punto de la historia, nada de esto está claro. Solo tienes que seguir leyendo y ver cómo se desarrolla la promesa. El resto del libro se concentra en Abraham y su familia. Primero en Abraham mismo, luego en su hijo Isaac y luego en el hijo de este, Jacob, y posteriormente en los 12 hijos de Jacob. Estas historias sobre cada generación están unidas por dos temas principales. Primero, cada generación de la familia de Abraham está marcada por un repetido fracaso. Ellos siguen tomando decisiones realmente malas que arruinan sus vidas y ponen en peligro las promesas de Dios. Sin embargo, Dios permanece fiel a ellos. Él continúa rescatándolos de sí mismos y reafirmando su compromiso de bendecirlos y de bendecir las naciones a través de ellos a pesar de sus fracasos. Las historias de Abraham. Dios había prometido a Abraham una gran familia, pero en 2 ocasiones diferentes, él teme por su vida porque otros hombres se sienten atraídos por su esposa. Él hasta niega que está casado con ella, lo que crea, por supuesto, muchos problemas. Y no solo eso, Abraham y su esposa Sara no pueden tener hijos. Así que Sara hace arreglos para que Abraham se acueste con una de sus sirvientas, lo cual causa todos estos problemas. Pero en cada ocasión, Dios libra a Abraham. En los capítulos 15 y 17, Dios hasta formaliza su promesa a Abraham con un compromiso oficial llamado pacto. Esta es una escena clásica. Dios invita a Abraham a mirar las estrellas del cielo y a contarlas. Él le dice que así de numerosa será su familia. A pesar de todos los obstáculos de no tener hijos, ni la manera de tenerlos en ese momento,
Abraham mira al cielo y simplemente confía en la promesa de Dios. Dios responde, entrando en un pacto con Abraham, prometiéndole que se convertirá en padre de muchas naciones para que la bendición de Dios pueda alcanzar a todo el mundo. Dios pidió a Abraham que marcara a su familia con una señal del pacto, la circuncisión de todos los varones en la familia. Este es un símbolo que les recordará que la fecundidad de su familia es un regalo de Dios. Eventualmente, Abraham tiene muchos hijos y muere anciano en buena vejez. Las historias de Jacob desarrollan estos temas en forma todavía más dramática. Desde su nacimiento, Jacob vive a la altura de su nombre, que significa engañador. Estafa a su hermano y le quita su herencia y bendición. Lo hace nada más y nada menos que engañando a su anciano y ciego padre. Luego, simplemente se va. Va y toma 4 esposas, aunque realmente solo ama a una, Raquel. Él crea un montón de rivalidades en la familia. Lo único que lo humilla es ser engañado por su tío Labán, quien le engaña durante años de su vida. La situación finalmente se invierte. Es un Jacob humillado el que regresa a su tierra. En una historia muy extraña, Jacob termina luchando con Dios, demandando que Dios lo bendiga. Algunas cosas realmente nunca cambian, ¿verdad? Sin embargo, Dios honra su determinación y pasa la bendición de Abraham a él. Él le cambió el nombre de Jacob a Israel, que significa el que lucha con Dios. En esta última parte del libro, la historia de los hijos de Jacob es donde todos los temas llegan a un punto crítico. Jacob ama a su penúltimo hijo, José, más que a todos los demás y le da una túnica especial. Los 10 hijos mayores llegan a odiar a José. Lo secuestran y planean matarlo, pero en lugar de eso deciden solo venderlo como esclavo en Egipto, donde termina en prisión, hablando de fracasos familiares. Pero Dios está con José. Él orquesta la liberación de José de la prisión y Faraón termina elevando a José como segundo al mando sobre todo Egipto. José salva a la nación de Egipto durante una hambruna. También termina salvando a sus hermanos y a su familia de morir de hambre. Una vez más, podemos ver cómo la locura y el pecado de la familia de Abraham se encuentra con la fidelidad de Dios, quien transforma hasta la maldad de los hermanos de José en una ocasión para salvar vidas. De hecho, esto es lo que José dice casi al final del libro. Él le dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para salvar muchas vidas. Estas palabras están estratégicamente colocadas al final del libro porque resumen no solo la historia de José y sus hermanos, sino del libro como un todo. De Génesis 3 en adelante, los humanos actúan egoístamente y haciendo el mal, pero este Dios no va a dejar su mundo de su propia cuenta. Él permanece fiel y determinado a bendecir a las personas a pesar de sus fracasos. Puedes ver esto especialmente en cómo esa misteriosa promesa acerca del descendiente de la mujer se desarrolla a través del libro. Dios prometió que un vencedor herido vendría y aplastaría a la serpiente y derrotaría el mal desde su raíz. Luego, el autor conecta esta promesa directamente con el linaje de Abraham. Esto es una parte de cómo Dios traerá su bendición a las naciones. Desde Abraham, esta promesa se conecta con Judá, el 4º hijo de Jacob, y es así como lo hace. En un poema extremadamente importante en el capítulo 49, un Jacob ya anciano, en su lecho de muerte, quiere bendecir a sus 12 hijos. Cuando llega a Judá, Jacob predice que Judá se convertiría en la tribu de los reyes líderes de Israel. Un día, vendrá un rey que demandará la obediencia de todas las naciones. Vendría y cumpliría la promesa de Dios de restaurar las bendiciones del Edén en todo el mundo. El libro de Génesis termina con todas estas esperanzas y promesas futuras, flotando y sin desarrollar. Te obliga a voltear la página para ver cómo terminará todo. Por ahora, ese es el libro de Génesis.